¿Será cierto que todos mentimos? ¿Es natural o es una conducta aprendida? Si las mentiras enfadan a todos los seres humanos y por eso valoramos tanto la honestidad, entonces, ¿por qué mentimos? Quédate hoy en Diálogos porque descubriremos cuándo nos están mintiendo, por qué lo hacen y qué ganan con mentir. Además, hablaremos de los mitómanos, es decir, de aquellas personas que tienen el hábito de mentir constantemente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto recibirlos en este espacio de diálogos, en donde hoy tenemos un tema, la verdad, sensacional. Vamos a hablar acerca de las mentiras, del engaño, de esta preocupación que todos los seres humanos siempre tenemos, porque no nos gusta que nos mientan, pero ¿qué cree? Todos mentimos. Hoy vamos a averiguar aquí en este espacio por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, los diferentes tipos de mentiras y de engaños que hay, pero sobre todo algo que es importantísimo. No sé si usted sepa, pero hasta la naturaleza miente. Por ejemplo, los virus todo el tiempo engañan al sistema inmunológico. Entonces, está en la naturaleza el hecho de mentir. Pero claro, cuando la mentira se convierte en un hábito, puede ser verdaderamente terrible y además la mentira no solamente destruye a la persona a la que se la estamos haciendo, se lo estamos diciendo, sino también al mentiroso. Entonces, de esto y de muchísimo más vamos a platicar el día de hoy, así que quédese con nosotros. Yo soy Marisa Escribano y les doy la bienvenida. Yo creo que la mentira siempre ha sido parte de mi vida, por muchas situaciones. De entrada, si hablo del asunto homosexual, imagínate, desde que tengo esa razón, yo sé que soy homosexual, pero obviamente no me atreví a decirlo ni a contarlo, porque en casa la educación de mi papá fue demasiado estricta. En el colegio, estar en un colegio lasallista no ayudaba tampoco, porque era muy... híjole, te causaba culpas y luego los hermanos decían que si eras homosexual te ibas a ir al infierno. Y entonces fue empezarme a callar yo mi situación. Empiezo a tener novias, empieza el autoengaño, empiezan las mentiras. No, es que la sociedad me dijo que yo tengo que ser así, porque tengo que crecer, tengo que tener una familia, tengo que... Empecé yo a crearme mis propias mentiras. Y esas mentiras te van llevando a otra, y van pasando los años y cada vez es más fuerte. ¿Y cómo paras esa mentira ya cuando se convirtió en una bola? Y no solamente con tus amigos, sino con tu familia. Pero es un autoengaño porque no quieres que te juzguen, no, te van a juzgar, te van a empezar a criticar, te van a empezar a decir, te van a empezar a regañar. Vas a sentir culpa de los papás porque empiezan los papás a decir, ay, seguramente es homosexual porque no le dimos la educación o seguramente fallamos en tal. Cuando no, cuando yo creo hubiera sido más fácil hablar con la verdad, el autoengaño que me llevó a casi quitarme la vida. Y no te lo hablo de exagerar, te estoy diciendo las cosas como son porque me lo callé tantos años, me reprimí tanto yo sexualmente que llegó un punto en que estalló la bomba, ¿no? Pues muchísimas gracias a Mauricio Clark por este testimonio. Más adelante seguimos platicando con él y ustedes van a poder ver la entrevista completa. Se le agradecemos de todo corazón que nos haya abierto pues lo más íntimo de su ser y que se haya atrevido a hablarlo, como ya sabemos que lo ha hecho también en otros medios, pero que lo haya hecho de esta manera para nosotros, así que muchísimas gracias. Y bueno, pues empezamos nuestro programa platicando acerca de esto. Les presento a Patricia Rodríguez Arabia, ella es psiquiatra y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, Patricia, muchas gracias. ¿Cómo ves el testimonio de Mauricio Clark? Bueno, mira, me parece muy importante que él reconozca que invirtió una cantidad de energía enorme en demostrar algo que no era verdad. No sé si se autoengañó, porque creo que no se autoengañó, creo que él claramente dice que sabe lo que fue. Creo que engañó a los demás. El autoengaño, no me parece que se haya autoengañado. Intentó darle gusto a los demás, sí, pero me parece claro que él sí dice, desde que yo era un niño me di cuenta de esto. Y bueno, pues creo que es muy común que suceda esto en estos casos de homosexualidad por no querer lastimar a la familia o como protección, ¿verdad? Sí, puede ser una forma de protección, pero también protege a su familia, porque claro, como él dice, después van a preguntarse qué hice mal. Sí. ¿No? Y fíjate que muy interesante porque cuando uno habla acerca de las mentiras, uno cree que mentiras es todo aquello que dices y que no es cierto.
Pero no, vamos a ver muchas otras maneras de mentir y de engañar, que el engaño viene siendo parte de lo mismo, es la misma mentira, pero se puede engañar y mentir de muchas maneras, no nada más de manera verbal, también hay una manera no verbal de engañar y que la vamos a platicar más. Oye, Marisa, yo te voy a interrumpir, perdón, pero cuando empezaste a hablar de los virus, y también los bichos engañan, es mimetismo, o se hacen los muertos para que no los ataquen, yo no llamaría mentira, porque la mentira requiere de una intencionalidad, y eso es una respuesta ligada a la naturaleza. No es mentira, pero es engaño. Bueno, sí, pero tiene otra. Mira, yo creo que de lo que nosotros vamos a hablar tiene una intencionalidad. Y en los bichos no hay una intencionalidad. O sea, no es eso. O sea, quizás es como la finalidad de la supervivencia. Exactamente, digamos, que sería pero otro sí, tipo de motor. Otro tipo. Ajá, yo creo que habría ok. que distinguirlo desde el principio para no hacernos líos con lo que hace la rana o un animalito que se hace el muerto para que no lo ataquen, que tú sabes que eso es muy común, o un bichito que se para y se mimetiza. Pero el punto es, claro, tienes toda la razón porque no está hecho con intención, No. pero el punto es que hay un engaño ahí de todas maneras y que se usa para la supervivencia. Sí, ¿no? bueno, eso sí, entender que es un una mecanismo simulación, utilizado que es- para la sobrevivencia es importante, pero creo que lo tendríamos que descartar para que entremos en algo mucho más ligado a la intencionalidad y a... Pero no hay que descartarlo porque está padre. Bueno, Cuando me Está enteré eso bien. de que los virus engañan y de una serie de cosas, vamos a ver mitos, leyendas, todo, es que es muy interesante de veras cómo se da todo esto de que a veces la realidad, digamos, y a lo mejor lo podemos pintar así, la realidad no siempre es es lo como que uno la parece. ve, ¿no? A veces Exactamente. hay otras cosas ahí ocultas. Pero está padre. No, ahorita nos peleamos, Patricia, Sí, claro. claro, no, porque creo que no y es así. déjame presentar también a Rebeca Aramoni, ella es psicoanalista y presidenta del Consejo Mexicano de Psicoanálisis y Psicoterapia. Bienvenida, Rebeca, muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Y vamos con Oscar Virués. Oscar, buenos días. ¿A quién tienes por ahí? Marisa, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buen día. Pues yo les presento a todas las y los usuarios de Twitter y de Facebook a Rosa María Chaires, terapeuta Gestalt. Y pues nos vas a ayudar a responder a todas las preguntas y cuestionamientos de nuestros usuarios y usuarias. Y con esto que tocaban, yo me pregunto si entonces Mauricio Clark no también está haciendo esto como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Desde luego sí hay una intencionalidad, pero ¿existen, me pregunto, mentiras necesarias? Bueno, aquí yo siento que Mauricio habló de autoengaño y estoy de acuerdo con la doctora Patti en cuanto decía que ahí no había la intención de engañarse a sí mismo, pero había la intención de engañar a los otros. Sin embargo, él dijo algo muy importante: yo tenía, y en el tener están los debos y los tengos. Esa es la tiranía. Él desde pequeño se traga el introyecto, se traga porque no pudo masticar una situación de familia, del cómo debe ser una familia, cómo tiene que ser una familia y los roles que el padre está introyectando de varón a él. Entonces él, en esa lucha de expectativas, necesariamente está fuera de contexto dentro de lo que es la realidad de su hogar. Y entonces va a tratar por todos los medios de mentir, de engañar. Finalmente, el autoengaño, él lo dice, me lleva a la muerte, a intentar suicidarse. Y eso es lo que también filosóficamente Jean-Paul Sartre dice, el autoengaño es la mala fe. Y desde ahí, quien se engaña a sí mismo y es deshonesto con él mismo, ya está perdido. Oye, y además es terrible porque a veces nos cuesta mucho trabajo ser honestos con nosotros mismos. Yo creo que el autoengaño es una de las cosas más duras que puede vivir el ser humano, que también lo vamos a comentar aquí. Pero yo creo que la pregunta fundamental, yo creo que la primera pregunta que todos nos estamos haciendo al respecto de este tema es, y Rebeca, te la hago a ti, es todos mentimos. Y el que diga que no miente, miente. Está mintiendo. ¿Sí o no? Es terrible, sí hay este condicionamiento inmediato a ¿qué? A evadir la situación, a no poder enfrentar lo que está sucediendo. Pero fíjate que a mí lo que me parecería muy importante es retomar como desde dónde viene esta historia de mentir. ¿Por qué yo miento cuando decir la verdad es 100 veces más fácil? Es como mentiras tan estúpidas como alguien que llega y te besa y le dices, ¿fumaste? No. ¿Cómo que no? O sea, primero desacreditas mi olfato, punto número 1.
Pero segundo, ¿dónde está esta historia en decir que no estás haciendo algo que estás haciendo? Entonces, a mí me parece que desde el niño, desde la crianza de un enano, ¿cómo estás en este ambiente? Tú comportándote con él. Si tú eres quien eres y te gustas y te caes bien, ¿por qué tienes que aparentar y por qué no puedes ser quien eres y decir lo que piensas? Porque te califican, porque te juzgan, porque te atacan, porque quieres pertenecer a un grupo y si no mientes no puedes pertenecer al grupo. Fíjate o sea, que- yo creo que socialmente, es más, por ahí decían que la sociedad humana es una red de mentiras, es una red de mentirosos. Oye, pero es que estamos hablando de la mentira, primero, como algo muy divertido. Puede ser divertido, hay la mentira humorística, pero hay muchos tipos de mentira. Yo creo que primero habría que aclarar eso. Esa Claro. del cigarro no parece tan grave, pero mira, por ejemplo, Tomás de Aquino, él hablaba de que había 3 tipos de mentiras: útiles, humorísticas y maliciosas. A las 2 primeras las calificaba como pecado venial y a la tercera como pecado mortal. Mortal. No todas las mentiras tienen el mismo contexto, la misma circunstancia. Hay también mentiras en las que yo me quiero hacer pasar por el príncipe de no sé dónde. Acuérdense del gato con botas. Claro. El Marqués de Carabás, tú vas a decir que eres el Marqués de Carabás. Entonces, hay mentiras que tienen que ver con, que tienen una intencionalidad, por ejemplo, de dañar al otro también. Ah, claro. Entonces, yo creo que tendríamos que distinguir en las mentiras la calidad de las mentiras, Claro. la consecuencia de las mentiras, y luego, por otro lado, también tendríamos que ver hasta dónde estas mentiras pueden dañar a otras personas. Es lo que te decir, yo creo que Pero- se puede medir con respecto al dolor que causan. Yo les voy a poner un ejemplo que puede ser perfectamente polémico. ¿Existe Santa Claus? No. Sí, esa es la Entonces- forma en la que educamos, además. ¿Cuál es la necesidad, por ejemplo, que yo tengo de armar semejante fantasía para una criatura? Cuando lo que le voy a generar cuando se entere es una decepción marca Acme. Yo creo que es la primera ¿No? gran decepción de la Entonces, vida, ¿eh? sí, De estoy veras, totalmente de terrible, acuerdo. ¿no? Bueno, Entonces, esta necesidad de qué, yo le voy a crear un mundo fantástico. Y sabes, lo que pasa es que con este tipo de manera de enfrentar esta fantasía, lo que yo hago es decir que la realidad necesita tener esta, o sea, o que mi vida necesita estar matizada por fantasías, historias. Pero fantasía que no yo es me mentira, cuento. fantasía no es mentira. Por eso, pero en este asunto de tener que poner otro plano de mi realidad, lo que no hago es aprender a manejar la realidad y sacarle el mayor provecho que tiene eso. Así es. A ver, Rosa María. sí, en lo que decía ahorita Rebe, yo estaba haciendo una moción. En Gestal nosotros manejamos lo que es la percepción. Entonces la percepción también se equivoca y a veces nos obliga a mentir. Por ejemplo, yo puedo mentir haciendo una proyección. Como por Percibo, ejemplo, a ver, sí, ¿a qué te refieres? Es insoportable asumir un defecto mío, pero lo veo en la señorita, ¿sí? Se lo Digo, pones a otro. Ah, exactamente. Se pintó demasiado, se ve, pero yo no soy para verme que la que me pinté demasiado fui yo. Es más fácil observar. Entonces puedo mentir por proyección, Ok. ¿sí? Porque mi percepción ya está deformada. Pero Sí, entonces estás de acuerdo que hay mentiras inconscientes Sí. y otras que son con toda Sí. intencionalidad. Hay mentiras que tú mismo crees que son así, Sí. entonces es muy diferente. Yo les diría, como decía Pero ahí no es una Paracelso, mentira, es una distorsión de la pues, realidad. hay distorsiones, Eso de- es lo que bueno, en estaba esto diciendo. no es una mentira, Sí, por eso, no sí, es una sí, mentira. sí, es una Paracelso distorsión. decía que nada era bueno y todo era veneno y nada era veneno y dependía de la dosis. Yo creo Entonces, que ¿qué es todos una mentira? Bueno, no, yo creo que todos mentimos, pero hay quienes mienten como respiran. O sea, también tenemos que ver cuánto mentimos, si mentimos de manera sistemática, si mentimos en ciertas circunstancias. Yo creo que este tema de la mentira, de hecho, es filosófico, tiene que ver con la ética. Claro. Por ejemplo, mira, Platón consideraba que se podía mentir y a los políticos les daba la oportunidad de mentir. Estás hablando de muchas cosas, pero no estás hablando de que los políticos nos mienten todo el tiempo. No, claro. Esos nos mienten todo el Pero, tiempo. Patricia, por ejemplo, en esa misma línea, hay una historia y una anécdota de cómo se origina este asunto budista en los hindúes, y el origen era la protección de la verdad. Todo estaba en función de proteger la verdad. Y por eso se mentía. No, Ah, bueno. al contrario, toda la energía iba, o sea, todos los... Es que esa es la La paradoja. tarea era Esa es defender la paradoja. verdad, no el contrario.
Ok, a ver, pero ahorita vamos a hablar de la verdad también, porque ¿qué es la verdad? ¿No? La verdad es lo opuesto a la mentira, o la verdad depende de cada quien y es subjetiva, en fin. Pero me interesó algo que dijiste, la fantasía no es mentira. La ficción tampoco. ¿Por Porque qué la ahí, fantasía no es por mentira ejemplo, si es algo que no un existe? cuento de hadas es otra cosa. Sabemos que es un cuento de hadas. Yo le estaba contando que a mi nieta le compré un traje de hada con sus alitas. Bueno, tiene 2 años, me parece fantástico. Ella, desde luego que no es un animal que vuela. Bueno, es un juego, va a estar con sus alitas. Yo pienso que no, también yo escribo novelas y invento fines de mundo y eso no estoy mintiendo. Dicen que la ¿no? literatura es la primera gran mentirosa. Es ficción, se llama ficción. es una cuestión completamente distinta. Yo creo que ahí no se trata de... Yo creo que sí tenemos que distinguir para no Sí, de una confundirnos. alteración. No, fantasía, conciencia, una Vamos a una pausa. imaginación, Sí. Vamos a una creatividad. pausa y es otra regresamos cosa. rapidísimo. Esto se está poniendo muy bueno. Llámenos. Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán. ¿Por qué esa necesidad de aceptación? Por una necesidad de aceptación de mi papá. Porque yo no jugaba fútbol como jugaba mi hermano. No me gustaba el soccer como le gustaba a él. Y a pesar de eso me metían a ligas de fútbol. Porque a lo mejor yo no era tan brillante o nunca fui brillante como mi hermano. Esa comparación. Y ese empezó el autoengaño. Fíjate a qué nivel llegué, que la verdad no me gusta el deporte. Y aún así llegué a ser seleccionado nacional de pentatlón moderno, compitiendo en panamericanos, centroamericanos, mundiales y demás, por darle gusto a mi papá. El engaño, ese autoengaño a qué me llevó a darme cuenta hoy en día, a mis 32 años, que realmente ni me gustaba, que lo hice por darle gusto a mi papá, nunca nunca porque me gustara. Y así fue toda mi vida, llevar máscaras por todos lados, demostrándole a todo el mundo que mi vida era perfecta, que yo era el reportero contento, que yo era la persona exitosa, que yo era un destacado deportista, paz. Y ese autoengaño derivó a que mi consumo en la cocaína se hiciera aquí. ¿Por qué? Porque ya aquí llegaba a mi realidad, ¿no? Llegaba a un lugar donde no tenía que mostrar máscaras más que a mí mismo. Y no me gustaba. Y en la clínica fue cuando dije, a ver, ya, cabrón, ¿no? Ya deja estar engañándote a ti mismo y engañando a los demás. O sea, ¿qué pretendes hacer con este engaño, con estas máscaras de todo? Ya no podía hacerlo hasta que saliendo hablé con Carlos Loret, ¿no? A quien considero uno de mis mejores amigos, una de las personas que más quiero en mi vida. Me han dicho, oye, ¿por qué lo hiciste público? No era por hacerlo público, era algo que tenía que hacer yo por mí mismo. Nunca pensé decirlo, nunca pensé hacerlo, pero ese día después del noticiero me acuerdo que fui al súper con el carrito y no sabes con qué tranquilidad caminé. Iba caminando ya sin pensar en lo que pensaran de mí. Era libre, era yo. Si pensaban que soy yo, pues sí lo soy. Oye, ¿que eres drogadicto? Sí lo soy. No, pero al menos hoy estoy en recuperación, estoy haciendo las cosas que debo hacer para ser una mejor persona. Pues. Esta parte de su testimonio me encanta porque me parece valiosísimo que uno pueda, este final en donde él dice, podía ir al súper con el carrito y finalmente sentirme yo y sentirme libre y saber que a lo mejor tengo defectos, pero sí, así soy y estoy tratando de recuperarlos. Bueno, qué maravilla. Yo creo que no hay peor castigo en la vida que sentirse mal con uno mismo, que engañarse a uno mismo y no aceptar que uno es quien es. La verdad es que muy valiente su testimonio. Hay muchas llamadas. También quiero agradecer a Araceli del Carmen, que dice, yo miento con mi edad, porque no me da la gana que me den el trato peyorativo que reciben las personas de mi edad. Qué divina, Araceli. Te entendemos perfecto. Luego, esta llamada de Mariana, que dice, Mariana Pérez, quiero contar que tuve una relación que duró 8 años. En octubre del año pasado me enteré que mi novio tenía una hija de 11 años y nunca me comentó nada al respecto, además de que tenía otra relación sentimental, y a partir de ese día me enteré de muchísimas cosas más porque toda su vida
toda estaba llena de mentiras. Y así estamos recibiendo muchas llamadas a las cuales le invito también a que usted participe con nosotros. Llámenos y díganos qué opina de esto de las mentiras, porque por un lado hay quien dice que es absolutamente necesario, que tú no puedes vivir la vida de cara a la verdad todo el tiempo porque hieres, lastimas, maltratas y porque te perjudicas. Y por otro lado está esta parte en donde no nos gusta ser mentidos, no nos gusta que nos mientan, nos duele, nos lastima, y entonces es una sociedad que reprime y castiga la mentira, pero que sin embargo todos la usan. Entonces, ¿qué opina usted? Llámenos, díganos. Marisol Jiménez dice, mi sobrina de 14 años siempre ha dicho mentiras y no sabemos cómo manejarlo para no lastimarla. Bueno, vamos a seguir leyendo más llamadas, pero antes estamos aquí con Leti, que ella tiene también aquí un testimonio, ¿verdad, Leti? Claro. ¿Cómo ves tú esto de las mentiras? Es una situación muy difícil cuando nos damos cuenta que nosotros somos los que hemos generado un ambiente muy pesado en nuestro entorno. Me refiero, yo mentía, o solo por hoy procuro ya no irle bajando. Pero bueno, lo más difícil para mí fue mi secuestro, mis violaciones. Yo fui violada hasta los 11 años. Entonces, yo buscaba que me vieran como víctima. ¿Sí? Pobrecita de Leti, hay que cuidarla. Entonces, cuando yo veía que eso no sucedía, empezaba a mentir, a manipular, a controlar, no, a planear. Es una estrategia. No, le voy a decir esto y va a responderme aquello, y yo entonces ya me gané su protección y su cuidado. ¿Sí? Porque lo que genera un secuestro y eso es mucho abandono. No, hombre, ¿cómo no? Mucho abandono. Entonces fue muy difícil, muy difícil. Pero fíjate cómo dices tú que te hacías la víctima cuando verdaderamente fuiste víctima de muchas cosas, pero uno no puede asumirse toda la vida como una víctima, ¿verdad? Exactamente, sí. O sea, hay que ser como el resultado de una acción, ¿sí? Por ejemplo, fue el secuestro, perfecto, pasé esto y esto, hasta ahí, basta. Sí. Entonces yo tenía a mi familia diciéndome cada fiesta, ay, saquen el periódico donde salió Leti. ¿Y cómo estás? ¿Y te acuerdas cuando te secuestraron? Ay, Dios mío, yo decía, ¿qué hago? Yo no pude ir a una terapia porque tengo 52 años. Yo tenía 4 años. Entonces, imagínate, en el 64, pues eso no existía o no se veía, ¿no? Claro. Al crecer, al tener a mis hijos, empiezo yo con una regresión. De no quererlos dejar salir. Entonces empiezo con depresiones, toqué fondo. Y ahí es donde empiezas a mentir, y ahí es donde empiezo a manipular todavía más, porque yo ya no era nada más que me protejan a mí, sino que mi víctima creció. Claro, ¿y cómo te diste cuenta de que estabas usando la mentira para manipular? Me fue muy difícil, entré a terapia. Entré a terapia y quiero hacer un paréntesis, yo les agradezco mucho este espacio, porque yo era de las que hablaba, y yo seguí indicaciones y busqué ayuda y toqué puertas. Fue muy difícil, porque yo decía, no puedo seguir con esto, porque si yo soy tan buena, tan linda, yo hago las cosas perfectas, yo quedo bien con los demás, vean qué linda soy, ¿por qué me siento tan mal? ¿Y hoy cómo te hablas a ti de ti misma? ¿Hoy qué te dices? Te voy a decir una cosa muy bonita, que me gusta estar conmigo misma. Qué bonito. Estoy en la casa de todos ustedes y me relajo, me disfruto. A ver, Leticia, ¿qué vas a hacer? Aguas, porque hay que trabajar también, ¿no? Esto no es de quitarse de un día para otro, hay que ir trabajando, pero ya voy escalando hacia arriba, ya no voy hacia el pozo. ¿Y cuál es tu postura con respecto a las mentiras? Bueno, pues a veces son inseguridades. Mucha inseguridad, como te repito, yo lo relaciono mucho con el control y la víctima, que es lo que más te puedo hablar, ¿sí? Pero hay personas que yo detecto que me mienten y mira, mejor ni me engancho. Más adelante tenemos, fíjate qué interesante, y más adelante tenemos también a una grafóloga, Mari Carmen Muñoz, que nos dice cómo detectar a alguien que nos está mintiendo. Oscar, vamos contigo para allá. Muchas gracias, Leti. Pues ya hay varios comentarios. Soco GZZ nos dice que para ella ha sido muy difícil mentir. Sin embargo, por ejemplo, en el trabajo donde actualmente se encuentra, se ve forzada a hacerlo, y que eso ha hecho que se cuestione mucho la personalidad. Se siente hipócrita y dice, ya no lo soporto, pero esto es parte de la sociedad. Y lo comento porque también Eusebio Ortiz nos pregunta más abajo, ¿cómo sería una sociedad 100% libre de mentiras?
existe, bueno, desde luego no existe, estamos diciendo que todos mentimos, pero ¿cómo sería si nadie dijéramos una sola mentira en la vida? Más abajo nos dice Kikue M. Luna, nosotros estamos enseñando a no mentir a nuestros niños y ponemos ese ejemplo en casa y es el peor ejemplo porque se debe predicar con el ejemplo cuando estamos diciéndole una mentira al decirles, no mientas, pero yo estoy diciendo, pues sí miente todo mundo, ¿no? O en Twitter, por ejemplo, tenemos otros dos comentarios. Uno de Eduardo que dice, en todas partes todo mundo mentimos y lo justificamos, diciendo que son mentiras piadosas. Y Giovannis, o I'm Your Papi, como se nombra, dice, lo único que se gana al mentir es que cuando dices la verdad, ya no te van a volver a creer. Exactamente, ¿no? Pero una cosa, por ejemplo, Maritza, con lo que estaba diciendo, en el ejemplo de predicar, ¿no? Con el ejemplo. No mientan, tú te lo llevaste, yo te vi, te comiste el chocolate y suena el teléfono y dile que no estoy. Ah, claro, claro. Sí. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿qué estoy de alguna manera transmitiendo directamente en términos de la educación? ¿Qué se vale, qué no se vale? Exactamente, una enorme inconsistencia en ese sentido. Los niños mienten por miedo. De entrada, la primera mentira, o sea, es por temor a enfrentar lo que hicieron, porque si hicieron algo que fue una travesura, si es una casa represiva o de alguna manera hay cierto tipo de violencia física. Entonces, la primera mentira me parece a mí que aparece como una situación de simulación para protegerme de lo que puede ser un castigo. Okay. Pero a partir de ese asunto, si yo no descontextualizo y al niño le enseño a que se responsabilice de lo que haga, de igual manera que yo me puedo responsabilizar de decir, estoy saliendo, no puedo atenderte ahorita, o ¿sabes qué? No quiero hablar contigo, no me vuelvas a llamar. Claro, a veces hacemos eso, pero entonces uno va por la vida siendo muy majadero y muy grosero. Es que la gente no está acostumbrada a que le digas las cosas como pero son. Ese es un problema bien importante. De cultura. Porque ¿por qué la verdad va a ofender? ¿Desde dónde la verdad va a ser sí puede ofender, sí puede ofender. La verdad sí puede ofender. Yo creo que no, tenemos que ser muy cuidadosos. A claro ver, que Pati, sí. Mira, para empezar, Freud decía que la 100% verdad no existía, como 100% alcohol no existe. Claro. Yo vuelvo a decir que tiene que ver con la graduación, pero la verdad sí puede ofender. Yo creo que hay verdades que no hay necesidad de decir, que estás fea, gorda y vieja, digo, no tienes ganas de que alguien me diga, qué vieja y qué fea y qué gorda estás, bueno, yo creo que... Pero si te lo dices tú, estás clarísima de que te ves fea, gorda pero y me vieja. parece que hay ciertas cuestiones, la verdad no es para todo el mundo, yo creo que hay verdades que sí pueden ser dramáticas. No creo que sea tan sencillo como lo que están diciendo de la incongruencia. Para empezar, a mí lo de Leti me quedó oscuro, yo no vi en qué mentía. Me pareció más bien un caso de estrés postraumático, pero no entendí qué mentiras decía. ¿Qué mentiras decía? Bueno, yo les decía que era muy buena cuando yo no me conocía. Y ya cuando empecé a conocerme dije, no, qué buena, hiciste esto, pero lo hiciste con el propósito de dañar a la otra persona. Pero ¿por qué dañar? Uno de los casos es de que yo procuraba pelearme con mi esposo, con toda la gente. Yo era una escopeta. Yo pienso que ahí había no estabas en sintonía con tu yo, con el que te protege. O sea, tenemos un yo y un no yo desde nuestro enfoque gestal. Y yo te voy a decir una cosa, que hay que ser bien claros porque podemos vivir sin mentiras. Yo creo que la congruencia es que el pensamiento, el sentimiento y la acción estén concatenados. Cuando nosotros hacemos lo que no sentimos, nos vamos a sentir culpables, nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir angustiados. Entonces, la neurosis nosotros en la corriente la definimos como la distancia que hay entre el yo real y el yo ideal. Entonces, si yo soy un huevo de águila, no puedo ser más que un huevo de águila. Entonces, toda mi vida, cuando yo estoy en la mentira, voy a tratar de ser lo que no soy. Una rosa es una rosa, un huevo de águila es una... ¿sí? Entonces me metería en dimensiones como estar a disgusto con lo que soy, ¿sí? Y entonces vivir toda mi vida en una falsedad y en una mentira, en un autoengaño. Entonces, ¿dónde estaría la asertividad? El poder decir, ¿sabes qué? Me pica tu codo, ¿sí?
Perdón. Perdón, sí, pero entonces yo no lo podría decir porque ¿cómo le miento? Claro. ¿Sí? Mejor me aguanto. Y ahí entra un bloqueo a la energía y al ciclo de la experiencia. Oye, vamos a ver un sondeo. Tenemos por ahí un sondeo que nos dice la gente de la calle por qué mentimos o por qué mienten. Vamos a verlo. Por inseguridad. Es una forma de autoprotección de una persona. Yo creo que para justificar algo que está mal, ¿no? Muchas veces para no herir a alguna persona. Para evitar algo que no queremos que suceda o justificar o algo, pues. La mentira es parte del ser humano. Yo creo que en la naturaleza humana va junto con la mentira. Y luego digo, no es cierto. Bueno, y hay mentiras también que ocasionan cosas que pueden ser o llegar a ser verdaderamente dramáticas. Y aquí estoy con Florencia y con Javier, y ellos tienen una historia, pues, difícil, dolorosa, ¿verdad? Sí, Maritza. ¿Por qué, Florencia? ¿Qué les pasó? Bueno, a Javier no, afortunadamente. Javier es mi actual pareja qué bueno. desde hace 1 año y 2 meses. Pero a mí, pues sí, yo tuve una experiencia que hasta el día de hoy me es difícil recuperarme porque se trata de la muerte de mi hijo menor. ¿Y tiene que ver con mentiras? Sí, con mentiras y con engaños, y fue una situación terrible desde que mi hijo tenía 14 años y desgraciadamente yo no me di cuenta. Me di cuenta un poco, pero no pude contrarrestar los efectos de las personas que atraparon a mi hijo, porque desgraciadamente el papá de mi hijo era quien apoyaba a estas personas. ¿Pero qué fue lo que por pasó? inconsciencia. ¿Dónde está la Mi mentira? hijo, la mentira está en que mi hijo no me decía lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Pero qué le pasó? Le pasó que el papá tiene una amiga, que actualmente es todavía su amiga, que es psicóloga y que es mucho mayor de lo que era mi hijo. Mi hijo tenía 14 años y desde entonces por internet ella empezó a conversar con mi hijo y a preguntarle sobre su vida sexual, etcétera, etcétera. Mi ex marido, que es el papá de mi hijito menor, que ya falleció, mi hijo, pues es una persona sin límite alguno. Yo por eso me separé de él. Uh-huh. Y siempre él y yo estuvimos en la lucha por la buena educación de mi hijo, ¿no? De mi hijo chiquito. ¿Pero de por qué murió? Murió porque fue víctima de una serie de engaños de esta psicóloga y de su pareja. A los 18 años ellos lo convencieron de que se fuera a vivir con ellos. Le platicaron una historia de poliamor. Vamos a una pausa rapidísima y ahorita me platicas con calma. No nos tardamos nadita. Váyanos llamando por teléfono. Regresamos. Una gran mentira es como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más grande se vuelve. Martín Lutero, reformador alemán. Sigmund Freud descubrió lo que es el lapsus calami, lapsus lingui, en el cual tú cuando vas a decir una mentira, tu cerebro se impacta y no puedes hablar fluidamente y como que titubea y dice una cosa por decir otra. Eso es cuando estás mintiendo y te das cuenta evidentemente porque no hay la fluidez normal. En lo que es la materia de grafología también vamos a encontrar que al momento de escribir vamos a encontrar tachones, torceduras, borraduras, vamos a encontrar que la letra está más grande, que la letra está más pequeña. Por ejemplo, yo he visto cartas de amor que dicen te quiero o te extraño. Y al decir te extraño está tembloroso. El te quiero tendría que ser fluido, tendría que ser más grande. Inclusive cuando uno está hablando de una verdad, habla fuerte. Cuando está mintiendo, habla más quedito. De la misma manera, cuando uno está mintiendo y está escribiendo, escribe más pequeño y además muchísimo más suave. Si cuando nosotros hablamos con alguien, mi mirada se cruza contigo alrededor de 1 o 2 segundos, puede ser que sea real. Cuando trato de que sea demasiado tiempo, estamos hablando de 2, 3, 4, 5 segundos, y estoy tratando de intimidarte. Y si se cruza en muchas ocasiones, estoy tratando de ligarte. La risa, una risa fingida, no hay comisuras en los ojos. Una risa real tiene la gente que reírse tanto con los ojos
como con los labios. O cuando decimos mucho gusto, y realmente no volteas a ver a la gente y no hay calidez en tu mano. También, si yo miento, cuando yo mienta, de una manera increíble, voy a tener comezón en la nariz. Entonces, al tener comezón en la nariz y taparme la boca, ya con eso estoy tratando de evitar que te des cuenta que estoy mintiendo. Mentimos en un 80% cuando hablamos y en un lenguaje corporal únicamente podemos disimularlo un 20%. Un mecanismo de defensa muy importante en el ser humano es el mentirse, no querer ver tu realidad. En lo que significa la expresión gráfica, si ponemos a dibujar a alguien, haz un dibujo de una figura humana y en ese dibujo de la figura humana, en lugar de poner ojos, pone cuencas, es una persona que no quiere ver. Al momento en que estamos en la etapa de enamoramiento que dura 2 años y medio, nos mentimos a nosotros mismos por no querer ver una realidad. Por lo tanto, estamos hechos para mentir. Bueno, pues qué bueno que está con nosotros. No, no es cierto, sí nos da mucho gusto que esté con nosotros y para que vea qué interesante, o sea, no nada más mentimos con lo que decimos, porque pareciera que nada más es con las palabras, mentimos con todo el cuerpo, mentimos con todas nuestras expresiones y las mujeres particularmente somos muy sensibles a saber cuando alguien nos está mintiendo. Y si no, pregúntenle a una madre si no sabe cuando su hijo le está diciendo una mentira. Pero antes de continuar, nada más rapidísimo, creo que no nos quedó claro y quisiera yo que quedara esto bien sentado, ¿por qué es que el hijo de Florencia murió producto de un engaño? Ahí nos quedamos, tienes un minutito, mi querida Florencia, pero dinos por favor, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el engaño que le hicieron a tu hijo que lo llevó a la muerte? Este par de psicólogos atraparon a mi hijo que tenía 17 años directamente y le dijeron que era buena una relación de poliamor. ¿Qué es poliamor? Poliamor es una relación amorosa entre 3 personas como mínimo. ¿Y qué pasó con eso? Lo que sucedió fue que mi hijo tenía un conflicto ético, y entonces durante un tiempo que duró como 2 años, él se sentía mal, pero actuaba como ellos le decían que era bueno actuar. ¿Él se suicidó? No, él no se suicidó, pero prácticamente porque él... ¿De qué murió? Vamos, por medio de esta manipulación de un virus cerebral. Por medio de esta manipulación, ahora con estas tendencias de los efectos emocionales de las enfermedades, por medio de esta manipulación, él sufrió el ataque de un virus que se le fue al cerebro, que era el órgano más debilitado. Eso fue lo que me explicaron los médicos. Marisa, una pregunta. En este asunto triangular del poliamor, ¿está metido el incesto? ¿Estaba el padre en la relación amorosa? No, entonces, es un par de psicólogos, un hombre y una mujer, que son amigos del padre de mi hijo. Ellos son los que estaban relacionándose sexualmente con tu hijo. Sí. Y ellos son los que le transmitieron este virus. No se lo transmitieron porque no es de transmisión sexual. Pues entonces ahí no siento que haya engaño. La muerte no está, está inconexo el asunto, no está como... No está inconexo porque yo lo consulté tanto con psicólogos como con psiquiatras y me dijeron que en ese momento de su vida, que es donde él estaba, vamos, el hervidero hormonal, ¿verdad? Pues él estaba muy vulnerable emocionalmente para caer en esta serie de sofismas, ¿no? Que estos psicólogos le planteaban sobre la positividad de tener una relación de este tipo. Entonces, él tenía un conflicto ético y por lo tanto tuvo este problema. Este virus le atacó al órgano más débil. En ese momento su órgano más débil era el cerebro. Oye, yo te doy el pésame porque lo que te pasó es muy grave, pero creo que no es tan claro lo que te dijeron. Ciertamente los estados emocionales nos bajan muchas veces nuestras defensas, pero no puede hacerse una conexión definitiva en lo que te dijeron. Y creo que pueden darse las coincidencias también en la vida. ¿Sí? También existen la pluricausalidad. Entonces, me parece que es muy desgraciado lo que te pasó,
pero sería también bueno que desconectaras tu idea de que necesariamente tu marido, en fin, porque todo esto me suena a mí también muy abigarrado y poco claro, ¿no? Yo creo que es una situación desgraciada, pero no la veo tampoco ligada necesariamente a una... Aunque si tenía 17 años, prácticamente fue estupro. Tenía 18 cuando empezó con la relación. ¿18? Sí. No, está... No, ya estaba. A ver, retomando este asunto, como por qué yo me clavo en una situación de mentira para justificar quizás algo, ¿no? A mí me parece que hay, en contexto de este asunto de la gravedad, por ejemplo, de una situación que yo encubro, si yo tengo un hijo adoptivo, por ejemplo, y este no sabe que es adoptivo, y son mentiras, y son secretos, y son historias que se van no solo viviendo en términos de la familia, sino además se van heredando generacionalmente. Este asunto de las mentiras y los secretos, por ejemplo. Entonces, que en contexto lineal arruinan la vida, en este sentido, como de generaciones completas. ¿Y por qué yo tengo que disimular o decirle al niño que es mi hijo? ¿Por qué? ¿No? Yo puedo decirle perfectamente desde el día 0, yo te adopté. Y estoy profundamente agradecida porque has venido a iluminar esta casa, ¿no? Con tu presencia. No es yo te hice el favor de adoptarte porque es otro asunto horroroso. Sino a partir de ahí, o sea, ¿qué puede ocasionar? Y estoy yéndome a una mentira que puede ocasionar una crisis monumental en la adolescencia, por ejemplo, cuando yo descubro que realmente no soy tu hijo. Que yo... No, claro, mira, Rebeca, yo creo que nos estamos haciendo un poco de bolas aquí. Yo creo que hay que, no sé cómo dividir esto, pero a ver, por un lado está esta parte donde hay mentiras que son verdaderamente lastimosas para la gente que las hace, como es el no decirle a un hijo que es adoptado y que se entere después más tarde de eso, como no decirle a una persona que está en una etapa terminal de una enfermedad cuando tiene derecho a despedirse Si de lo sus seres quieres queridos. saber, porque yo conozco gente que te dice claramente, yo conozco gente que te dice, no quiero saber. Y entonces ahí también tú tienes que respetar. Ah, bueno, claro, pero ahí no hay mentira. Pero le preguntas. Sí, Claro, sí, ahí no hay mentira porque, no. bueno, estás un poco cumpliendo los deseos de esa Sí, persona. no. Pero yo tuve un caso muy cercano de una queridísima amiga que murió y el papá de sus hijos decidió no decirle a los hijos que había muerto su madre. Y todos estábamos en el velorio llorando a su madre y las niñas no podían llorar a su mamá que creían que estaba viva. Bueno, a mí eso me parece verdaderamente terrible. Me parece que no es una mentira que ayude a nadie, es una mentira que hace mucho daño y que va contra el derecho de la otra persona. Entonces, hay una serie de mentiras que yo creo que están muy mal y que nos hacen mucho daño. Está también la mentira, el engaño en las relaciones de pareja, la infidelidad, que lastima tanto, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, hay una serie de mentiras que son las que nos hacen poder vivir. Es más, ahí les va y les voy a decir algo que ahorita Pati me va a regañar seguro. Seguro. Mentimos en todo. Es una sociedad absolutamente mentirosa. Nos vestimos y nos arreglamos, incluso en la manera en la que nos arreglamos y todo, es para engañar. Nos ponemos tacones altos para vernos más altas. Nos operamos los senos y nos ponemos implantes para vernos mejor. Nos vestimos de tal manera que se oculte la cadera para no vernos tan anchas. Mentimos en la edad que tenemos. Nos maquillamos. Nos pintamos el pelo de un color que no tenemos. ¿Todo eso no son mentiras? No nos estamos mintiendo a nosotros, estamos mintiéndole al mundo para encajar en un estereotipo. Yo diría, mintiendo a nosotros mismos no, porque el momento en que te encueras y te ves la lonja y te ves la cana y la arruga, no hay manera de mentirte. Pero yo por eso no me veo. Yo separaría quizás en este asunto de simular, o sea, esta parte de la simulación o incluso de todos los recursos que hay como para beneficiarme en términos de mi autoestima, de sentirme como mucho más cómoda o más relajada. Estoy de acuerdo. De cómo me puedo ver. Pero es mentira. Es mentira, y te pones unos pupilentes de un color de ojos que no tienes, y sí pero, o no, o sea, sí, pero a la todo hora es que te mentira. preguntan y dicen, ¿no tienes los ojos azules? No, me costaron no sé cuánto y son pupilentes. No vas a decir, sí los tengo, porque un día se te pierde uno y entonces te ve el ojo negro y el otro azul. A ver, las mujeres, Se ve más lindo eso. ¿Nunca las Más mujeres original. han fingido un orgasmo?
Bueno, pero la que diga que no, está A ver, mintiendo. ¿Ya ves? Somos unos grandes mentirosos. Es que la Rosa cultura, María. nuestra cultura es el como sí. Como que trabajo, como que me pagan, como que me veo bien, como que soy. Entonces, de hecho, tenemos también la cultura light. Sí. Lo puedo, o sea, tantito y no hace daño. Sí. Entonces, esto sería el planteamiento ético que hace poquito decía Patti. Es decir, ¿qué tanto podemos ser mentirosos sin tener culpa? Porque finalmente los testimonios que hemos tenido, todo el que miente, o sea, se lleva su parte de culpa, de angustia. De no estar bien. ¿Quién sufre más, el que miente o el mentido? A mí lo que me preocupa con tus aseveraciones es que parece, yo te lo digo con sinceridad, parece Échale. que estás invitando a todos a mentir, como diciendo, no pasa nada, todos No. mentimos, es a toda madre, mintamos. Entonces, yo me preocupo porque yo creo que estos programas tienen que tener finalmente un elemento educativo. Claro. Y que estamos buscando cómo podemos ser mejores personas, no cómo podemos quitarnos la culpa y ser mentirosos ahora sin culpa. Oye, Pati, pero Porque yo no eso sé, me espérame, preocupa. déjame decirle algo. Yo no ¿No? sé de dónde sientes tú que yo estoy invitando Porque a te la veo mentira. recontenta cada vez que dices eso, te sonríes como diciendo, y todos mentimos, yo digo. Porque "Oh, es my verdad, God". porque no podemos negarnos a la verdad, porque es una realidad que yo veo todos los días en mi entorno y Sí, alrededor. pero bueno, pero no estoy invitando pero es en lo preocupante. absoluto Mira, es a preocupante. mentir. De alguna manera, es cierto que mentimos, no todos en el mismo grado y no todos con la misma intención y no todos con las mismas graves consecuencias. Creo que habría que hacer una distinción. Y Eso después dije. de eso, lo ideal sería cómo podemos ser mejores personas. Y no siempre nos mentimos en relación a que si soy homosexual y no lo digo. Hay otras mentiras que tienen que ver con que para quitarte, por ejemplo, un bien, te digo una mentira para quitarte tu bien, o como político, vuelvo a lo mismo, te miento para ganar un puesto de elección y seguirte engañando. O sea, hay un nivel de mentiras desde el 0 hasta el 100. Y yo sí quiero que el público se quede con una idea de que el que miente sufre también y debe tener una memoria fantástica. Miren, yo soy poco mentirosa porque me da pereza, porque yo digo la verdad por flojera, porque la verdad eso de estar acordándome qué dije y cómo lo dije para no caer en contradicción, me parece agotador. Prefiero dejar mi mente libre para otra cosa, porque es muy fácil contradecirse. O sea, el que miente tiene que tener una memoria excepcional. Y como tú dices, la gente observa, las mujeres somos muy buenas. Llega el marido con una mentira y lo hacemos caer. Ahorita que venía yo en el transcurso de mi casa acá, le pregunté al conductor que si él mentía, inmediatamente me contestó en relación a su esposa. Me dijo, a ella le miento. ¿No? Y le digo, ¿por qué? Para que no se enoje conmigo, ¿no? Le dije, pero bueno, cuando tú le mientes a tu esposa, si no te acuerdas, la esposa te hace una pregunta por acá y te hace caer. No me dijiste que te habías salido de la oficina. Entonces, el mentiroso tiene que tener una memoria fantástica, ¿no? Pero además Oye, yo quisiera, perdónenme un segundito, pero este asunto de fingir un orgasmo me parece gravísimo. Sí, gravísimo. claro. Ahora no van a Pero, decir no. que yo estoy a favor de que No, se no. mientan, porque ya me están echando a mí aquí todas las cacañacas. ¿eh? Ni señoritas, ni jovencitas, ni señoras, por el amor de Dios, es un punto absolutamente central. Si empezamos fingiendo un orgasmo, Que no toda la podemos sexualidad va descarrilada. Se va al traste. O sea, ¿por qué yo tengo que, además, poniéndolo en un plano perfectamente de colegas o de congéneres absolutamente de la misma edad, dos chavos de 17 años que están teniendo relaciones sexuales, ¿por qué yo voy a fingir un orgasmo en función de hacerlo quedar como Juan Camanello, como, bueno, verdaderamente el tigre de Santa Julia? O sea, no, o sea, a lo mejor puede ser un discapacitado total en términos de ser eyaculador precoz, etcétera. ¿Por qué desde el punto de vista del sometimiento en la sexualidad yo tengo que hacerlo quedar bien a él sacrificando mi propio placer? Cuando el placer sexual, permítanme decirles, es el placer por excelencia. Entonces, por Oye, el ¿y amor los de Dios, hombres? no mientas. Los hombres no pueden, No tengo un no pueden orgasmo, fingir. no tengo un orgasmo. O le traslachas para que yo tenga un orgasmo y yo también me ocupo de este asunto, pero no me dedico. Oye, Rebeca, pero Vamos el a derecho... una pausa rapidísimo, regresamos. No se vaya, llámenos a nuestros números telefónicos. Una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. Alfred Adler, psicólogo y psiquiatra austríaco.
guitarras, luces y Juan Perro en el lunario del Auditorio Nacional. Recuerda grandes momentos con las canciones de Radio Futura. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Y disfruta este gran espectáculo junto con el músico Joan B. Niles. La cita es el miércoles 8 de mayo a las 9 de la noche en el lunario del Auditorio Nacional. No te lo puedes perder. Pues para quienes nos ha tocado vivir con esa música, desde luego es un agasajo poderlos escuchar, poder asistir al lunario a las 9 de la noche en un horario cómodo, así que no se lo pierden. Yo recuerdo esta canción, la escuchaba cuando tenía 2 años. No, eso es una mentira. Ya estaba un poquito más grande, pero bueno, desde luego, pues asistan. Oigan, y quiero recordarles que mañana vamos a hablar acerca de un tema muy importante, medicina tradicional. En muchas comunidades indígenas de nuestro país, esta medicina, de hecho, es la única que se practica. Y no solamente porque es más económica, sino también porque forma parte importante de la cultura y tradición de cada lugar. Mañana hablaremos de la importancia. ¿Tú confías en la medicina tradicional? ¿La ocupas? ¿Para qué y por qué? Y también fuimos un equipo de diálogos al estado de Oaxaca, a quienes les agradecemos eternamente, porque además de comer fantástico, pues se la pasa uno muy bien. Así que no se lo pierdan mañana, 9:30 de la mañana. Y para venir aquí al estudio es muy sencillo, solamente tienen que marcarnos al 5341-1193 y 5341-4387. Vamos a hacer una pausa. No, tampoco es cierto. Vamos a ver el resumen. Pero ¿sabes por qué miento tanto? Porque se puede volver un hábito y es peligroso porque pues una patología. Así que veamos el resumen y después por qué se vuelve patología. Quien se engaña a sí mismo y es deshonesto con él mismo, ya está perdido. ¿Por qué yo miento cuando decir la verdad es 100 veces más fácil? Si tú eres quien eres y te gustas y te caes bien, ¿por qué tienes que aparentar y por qué no puedes ser quien eres y decir lo que piensas? Tomás de Aquino, él hablaba de que había 3 tipos de mentiras: útiles, humorísticas y maliciosas. A las 2 primeras las calificaba como pecado venial y a la tercera como pecado mortal. No todas las mentiras tienen el mismo contexto, la misma circunstancia. Los niños mienten por miedo. De entrada, la primera mentira, o sea, es por temor. Freud decía que la 100% verdad no existía, como 100% alcohol no existe. ¿Por qué la verdad va a ofender? ¿Desde dónde la verdad va a ser ofensiva? Sí puede ofender. La verdad no es para todo el mundo. Yo creo que hay verdades que sí pueden ser dramáticas. Hay que ser bien claros porque podemos vivir sin mentiras. La congruencia es que el pensamiento, el sentimiento y la acción estén concatenados. Cuando yo estoy en la mentira, voy a tratar de ser lo que no soy. Una rosa es una rosa. Y ayer que estaba leyendo algunos artículos y algunas cosas en relación a las mentiras, leía también que la presunción es una especie de mentira y de engaño, o de autoengaño, o de engaño a los demás también, cuando uno exageradamente está todo el tiempo hablando de atributos personales y de cosas que uno hace, de todas estas cosas que uno quisiera llegar a hacer y las asumes como si fueras todo eso. Dice este artículo que también es una forma de engaño y de mentira social o como se quiera llamar. Tenemos muchas llamaditas telefónicas, pero ahorita que estábamos hablando de estas personas que también mienten como hábito y que a este mentir como hábito se le llama mitomanía, tenemos un testimonio muy interesante. Vamos a verlo. Lo que hacía yo era que le mentía a la pareja, a las hijas, para querer, pues para ser aceptada, para que ellas me quisieran, para que me aceptaran, inclusive para que me valoraran. Yo aprendí de mi papá esa parte. Él tenía mucho eso de que para sacar listón hay que meter cordón. Yo lo que entendía de esa parte era que había que mentir. Él era muy dado a mentir. No sé por qué, pero mentía mucho. Entonces yo pensaba que la vida era así, ¿no? Mentir. Entonces, pues yo cuando me caso, pues también le mentía a mi pareja y también le pedía a mis hijas que mintieran por mí en ocasiones, ¿no? Mi esposo, mi pareja se daba cuenta, ¿no? Que mentía mucho y él me decía, es que dices mentiras. Yo decía, no, yo no digo mentiras. Pero entre andar en la familia trayendo y llevando, pues sí. Habían muchas cuestiones que eran mentir una vez y otra vez.
Él me decía, lo que pasa es que para tú arreglar tu mentira, haces otra mentira y luego otra. Yo le decía que no, pues yo no miento ni hago otra mentira, pero sí, no, así era. Una mentira me llevaba a otra mentira y después ya no sabía cuál había sido la realidad o cuál había sido el inicio, ¿no? Ya a veces sí me perdía. En ocasiones cuando yo mentía, pues sí me sentía mal, pero rápido se me olvidaba. O sea, pues sí dije una mentira y me sentía mal, pero lo olvidaba fácilmente y al rato lo volví a hacer, una y otra vez. Y me preguntaba yo por qué lo hacía. Inclusive aquí, estando en la terapia, pues yo llegué a mentir, ¿no? Es lo que sabía hacer. Estando aquí me di cuenta, me empecé a preguntar por qué lo hacía, empecé a hablar de esta parte de las mentiras y me di cuenta que yo lo hacía por miedo. Mucho de esto era miedo a que no me quisiera, a que no me aceptara. Era querer quedar bien con la demás gente, ¿no? Pues sí, para que me quieran, para que me acepten. Era tanta mi inseguridad que yo decía, bueno, pues si les miento y les digo una mentira, pues a lo mejor me quieren así como soy. Pero la verdad pues es que no. Lastimaba y me lastimaba yo. Tengo 3 hijas y las 3 estuvieron en crisis, pero llegué porque una de ellas, siendo adolescente, estaba en crisis y yo no sabía qué hacer. Decía, ¿y ahora qué hago? No tenía ni idea qué hacer. Yo quería ayudarla, pero no sabía cómo. Mi autoestima cuando yo llegué aquí estaba hasta el suelo. Hoy mi autoestima ha crecido, he aprendido a valorarme, a quererme, a aceptarme como soy. Y definitivamente pues soy una mujer diferente, ¿no? Segura, confiable, con valores, que antes pues no sabía ni qué era, ¿no? Vivía en la inconsciencia. Y le quiero dar la bienvenida aquí en el estudio a Damayanti Quintanar. Ella es actriz de la serie Pacientes que usted ve a través de 11 TV. Bienvenida, Damayanti. Muchas gracias. Y además tu papel precisamente habla de una mujer que es mitómana, ¿verdad? Así es. Cuéntanos. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues los que han visto Pacientes, que se está transmitiendo ahora por segunda vez en el 11, justo hoy, a las 11 de la noche, pueden ver que María es un caso súper especial, o sea, es una mitómana por excelencia. Y ha sido muy interesante interpretar este personaje porque yo, en el trabajo de campo que hice para realizar el personaje, me fui a ver cuáles eran las razones para que ella mintiera tanto. Y es un sentido de injusticia de la vida. Igual que la cleptomanía, que María también es cleptómana. Entonces, como ella siente, o los que mienten, o los que mentimos, sentimos que el universo no es justo, tratan de equilibrar eso. Y claro, viene también de una inseguridad y de un deseo de pertenecer y de reconocimiento y de tener respeto. En el caso de María, le miente igual a todo el mundo, le miente a su mamá, miente en terapia, que es un lugar donde vas al revés, a poder decir lo que te está pasando, pero ella tiene tantos bloqueos que tiene que mentir en terapia, en su casa, con su novio y con el mundo entero. Entonces, lo bonito de esta serie es que puedes ver lo que termina sucediendo con una persona así, que miente todo el tiempo, porque no es que sea una chava mala, no es que la gente mienta porque sean malos o porque tienen como... Es inseguridad, son miedos y es deseo de tener más cosas o de ser algo que no eres. Así es. Y fíjate que acabas de decir algo muy interesante que yo te preguntaría, Rebeca. Es curioso cómo la gente en general nos mentimos a nosotros mismos y entonces acabamos yendo a terapia un poco como para descubrir quiénes somos en realidad y quitar esta vela como de autoengaño que a veces tenemos, este velo. ¿No es así? Sí, es bien importante esta viñeta en la medida en la que cuando tú llegas al consultorio, uno de los elementos importantísimos para el psicoanalista, para el psicoterapeuta, es que tú vas a repetir exactamente lo que hace afuera. Ese es como tu microescenario. Entonces, a la hora que tú empieces a interpretar, bueno, ¿y por qué si te estás poniendo triste no te permites llorar? Y entonces me sacas un chiste o se te ve que ya te fuiste a hablar de finanzas, ¿no? Estas incongruencias que se van presentando ahí, que es exactamente tu mundo cotidiano puesto en la terapia, si tienes un interlocutor decoroso, va a empezar a traducir esto, porque el espacio es precisamente para que te encuentres contigo, ¿no? El autoconocimiento.
¿no? ¿Qué tendría de importantísimo en este sentido? Es como hilvanando el yo quiero ser de otra manera o quiero ser quien no soy. Espérate, ¿por qué no quiero ser quien soy de entrada? Sí. ¿Por qué pasa conmigo y mi persona? ¿Qué pasa con toda mi cartera de posibilidades, mis herramientas, mis capacidades, mi creatividad, mi anclaje a la vida, mi manera de vivirla, mi imaginación, mi inteligencia? Porque eso no va a ser suficiente para que yo sea feliz conmigo mismo y además le saque el mayor provecho a Tiene eso. que ver entonces también con la falta de aceptación. Exacto. Falta de aceptación cuando yo redirijo mi vida en función de agradar a los demás y nunca es suficiente. Jamás es suficiente, porque siempre hay una mentira atrás. No soy lo que soy. Siempre finjo ser lo que no soy. ¿La mitomanía sería entonces una patología? Y no solo eso, sino hablaba ella también de la cleptomanía. También hay un placer, ¿eh? Los cleptómanos cuando roban también sienten un placer. A veces, Pues es la adrenalina, sí, la misma adrenalina de los Y psicópatas, también pues. a lo mejor hay gente que siente gozo de engañarte, hay gente que podría darle muchísimo gusto poder engañarte y podría sentir algún placer. Pero hay cuadros psiquiátricos, si quieres, tocamos ese punto en donde la gente miente y hay razones de otro tipo. O sea, puede llegar hasta ser una cuestión Y bueno, y psiquiátrica. además orgánica también. También puede ser una cuestión orgánica. Hay gente que tiene problemas de amnesia y que entonces confabula. O sea que estos periodos que esa misma persona no recuerda, luego los viste con otro tipo de recuerdos. A eso se le llama la confabulación. Y ahí hay un proceso orgánico. Parece ser que hay algunos trastornos de tálamo en algunas personas que también mienten. O sea, en la medicina podemos encontrar gente que está mintiendo por los delirios y que podríamos considerar, o sea, por lo menos está hablando de algo que no es real. Pero que son Pero enfermedades, ¿no? hay otro fenómeno interesantísimo que también en una lesión frontal, ¿no? Tú no puedes decir mentiras, dices exactamente lo que piensas y entonces se vuelve un filtro absolutamente inexistente. Yo veo pasar a un chico y tiene un cuerpo maravilloso y tiene unos glúteos espectaculares y se lo digo, sin ningún tipo de recato ni de empacho y es o te desvistes tranquilamente sin ningún tipo de recato, Absolutamente porque el otro juicio está en los opuesto, lóbulos frontales, ¿no? efectivamente. Y el juicio a lo mejor nos enreda en la elaboración de si lo que estoy pensando es lo correcto o no lo voy a decir o si lo voy a decir. Pero hay patologías en donde decimos las cosas. También cuando los viejitos se van deteriorando, vemos que empiezan a ser mucho más imprudentes en sus frases y en sus acciones. Pero sí existe también una patología, lo retoma ¿no? como los juegos psicológicos. Eric Berne dice que en este juego de la mentira también puede ser un juego psicológico que te lleve a una relación deshonesta y que siempre va a terminar de menor a mayor. O sea, una persona que miente y que esté enredada en una relación de autoengaño va a terminar siempre mintiéndose a él mismo, mintiendo a los demás, y en ese afán de seguir mintiendo va a terminar en el hospital, en la morgue. Sí es cierto esta cuestión o de la que delincuencia. una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad. O sea, Sí, sí, la gente sí. se cree sus propias mentiras. Sí. Hay una historia muy divertida de Tartarín de Tarascón, no sé si alguno ha leído esa historia de Tartarín de Tarascón, que contaba sus mentiras y las creía él. Había ido a África, había cazado un león, es muy divertido. Es una historia que se lee, es una historia de Tartarín de Tarascón, pero él estaba convencido. Y Pero todo yo el creo mundo. que aunque o sea, en el caso de María, ella claro que estaba convencida y lo decía enfrente de la gente y lo pueden ver en la serie. Pero Y ella hay está un convencida momento. de lo que está diciendo, lo dice con una certeza absoluta. Si no fuera porque podemos ver los flashbacks dentro de la ficción, que además todos los seres humanos lo hacemos, ¿eh? O sea, tú acomodas la verdad a tu conveniencia. O sea, tú cuentas tu versión de los hechos, no cuentas lo que realmente pasó. Y lo padre de esta serie es que puedes ver cómo lo cuenta un personaje y lo que realmente pasó. Y hay diferentes versiones. Y en este caso, aunque ella se crea sus mentiras, llega un punto en que es tan grande las mentiras y tantas que sí se hunde y termina teniendo que aceptar todo lo que le está sucediendo en la vida porque ya no puede más, aunque se las creía. Sí creo que es causa y efecto y que llega un punto en que si tú mientes a tal grado, vas a tener consecuencias siempre, no te escapas. Más tarde o temprano, pero siempre llegan las Pero consecuencias. es una vida no vivida, eso es lo que es dramático. O sea, tú puedes hablar de fantasía, de creatividad, de imaginación, pero en el momento en que tu vida está perfectamente reconstruida para encubrir defectos, inseguridades, falta de capacidades, ambiciones que no tienes,
cuerpo que no es tuyo. El no poder ver la realidad. Vivencias que no has vivido. Por ejemplo, entre los hermanos es verdaderamente divertido. ¿Cómo te pueden robar una vivencia? Es que cuando a mí me pasó que no sé qué, que me expusieron. No, esa fui yo, no fuiste tú. Sí. Hay una serie de cosas interesantes, cómo se dan en las vivencias que a ti te resultan absolutamente fantásticas, que te hubiera encantado vivir, y las reproduces como si fueran tuyas. ¿Por qué no intentas vivirlo? Claro, pero fíjate, Elizabeth Lucas, que en uno de sus libros dice, muy interesantemente, que esta cuestión, que uno altera el recuerdo, que la memoria siempre es alterada y mientras más pasan los años y más la vas contando, más alteras tus recuerdos. Es decir, que hoy nuestros recuerdos de la infancia ya no son los reales, ya no son los verdaderos, ya están alterados por todo esto. Hay recuerdos encubridores inclusive. Exacto. Y Rashomon, por ejemplo, la película de Rashomon, donde todo el mundo ve una escena y cada quien la cuenta distinto. Eso también. El teléfono descompuesto famoso, ¿no? También. Es cuestión de percepción, lo que ya hablábamos, según el contexto y la parte que te toca vivir. Aquí lo importante es que si tú la juegas de manera patológica, te va a llevar a la muerte, a la cárcel o al hospital. Así es. Eso, no hay de otra, ¿eh? Vamos a ir a una pausa, pero los invitamos a que nos llamen a nuestros números telefónicos, comuníquese con nosotros a través de Facebook, Twitter, como quiera. Regresamos después de esta pausa para seguir platicando de este tema tan polémico y tan interesante. Una mentira nunca vive hasta hacerse vieja. Sófocles, poeta trágico griego. Mira, Max, algunas veces los adultos necesitan mentir. Es difícil de explicar, pero... Mira, este es un buen ejemplo. Cuando tu mamá estaba embarazada de ti, subió 20 kilos. No había nada que no comiera y papá tenía miedo. Pero cuando me preguntaba cómo me veo, yo le decía, cariño, te ves linda, estás hermosa, estás radiante. Si le hubiera dicho a tu mamá que se veía como vaca, la hubiera lastimado. ¿Entiendes? Bueno, sí, este es un ejemplo de las mentiras piadosas, pero ¿qué tanto nos pueden beneficiar o no? Fíjate que Transmutando nos dice en Twitter, ¿por qué la gente dice, por ejemplo, una de las mentiras más comunes, amar, ¿no? Y no es congruente en acción? Y esto todos los días se practica. Y hay varias preguntas. En Facebook nos dice Jocelyn Escobar, ¿y qué pasa con las personas que se saben engañadas y aún así siguen con el juego diariamente? Masoquistas. Sí, masoquistas. Masoquistas. Azuquita Cruz, ¿se puede volver a confiar en una persona que mintió demasiado al grado de lastimar a muchos? ¿Cuándo o cómo puedo saber si se trata de otra mentira? Y hay otro comentario de Sara Bramuns, que nos dice que la hermana de su novio de solamente 7 años ya le dijo a sus papás, oye, ella solamente quiere andar con mi hermano por el interés, porque ustedes dos son doctores y tienen dinero, y ella es una pobretona. Al grado de que los papás del novio ya comenzaron a creer la versión de la chiquita de solo 7 años. Sí. Fíjate. Lo que pasa es que los niños son muy manipuladores y utilizan a veces la mentira porque todavía su conciencia moral no está formada. Entonces es fácil que se vayan por la fantasía. Pero aquí la niña parece que ya tiene 27 o 7. 7. No, imagínate a los 27. Imagínate a los 27. Marisa, una cosa con respecto al clip que acabamos de ver, que me parece importantísimo. ¿Por qué le faltamos el respeto de esa manera al que pregunta cómo me veo? Me parece terrorífico que tú preguntas, muy posiblemente hiper recontra consciente de que tienes 20 kilos de más, que sí te ves como una vaca. No estás preguntando para que te digan que no. Es que la pregunta. Cuando ¿Quién tú sabe, preguntas- Rebeca? No estaría tan segura. Yo no creo que preguntes pero- para que te digan que no, te ves como una fíjate, vaca. No, yo lo que Pregúntale diría a es que si uno se ciñe a la pregunta, ¿cómo me veo? Lo que estás esperando es que de verdad te digan cómo te ves. A mí me parece que eso sí sería es un juego inútil. Entiendo tu punto y creo que tienes razón en lo que dices. Sin embargo, no estaría yo tan segura de que uno busca que te digan la verdad. Yo creo que muchas veces uno está buscando que te reafirmen y que te digan
que te comprueben lo contrario. Es Y decir, justamente quieres que no te digan que te ves como una vaca. Y lo peor es que a veces no preguntas y te dicen cómo te ves y entonces es una falta de respeto total. Sí. Bueno, pero es que quizá Sí. yo siento que en ese caso, por ejemplo, en el sentido de una mujer embarazada, lo que tú quieres escuchar es que todavía te quieren y que te ves bonita. La pregunta está hecha de manera incorrecta, ¿no? Pero pues claro que si uno pregunta se atiene también un poco a las consecuencias, a que te digan la dolorosa verdad, que quizá ya sabes. ¿Podrías decir, me veo linda? Bueno, ya ahí te pueden Sí. decir, si no, Oye, regular, imagínate ponle que te acá, digan, no, quítale. Pero ¿no? ¿cómo me No, veo? no te ves linda. Pero exacto, a mí me parece que sí es una ¿Cómo falta es de que te respeto. ves tú? Pero fíjense que No, yo pero- creo que todo esto es cuestión, la verdad, de personalidad. Cada quien tiene una forma de ser y hay a quien le gusta que le digan la verdad y hay quien no soporta que le digan la verdad. Y quería contestarle nada más una cosa rápidamente a la persona que llamó y que dijo que si puede confiar en alguien que ha estado diciendo muchas mentiras. Y lo que sí te quiero decir es, no sé si puedes confiar o no, pero sí te puedo decir que la gente no cambia cuando uno quiere que cambie. La gente cambia a veces cuando ella está lista para cambiar y no porque nosotros tengamos la necesidad. Estas promesas falsas y estas cosas, a veces uno se las cree porque uno tiene la necesidad de creérselas, pero no son reales, porque la gente cambia solo cuando está lista para cambiar. Quiero agradecer también varias llamadas telefónicas y aprovechando que estamos recibiendo llamadas y mensajes a través de Facebook y Twitter, decirles que también me pueden buscar en Marisa Escribano Oficial, que es mi cuenta de Facebook, en donde pueden seguir y además en donde pueden ver estos programas después subidos ahí. Y también a través de Twitter en @Marisa Escribano, Marisa con una S, y me va a dar mucho gusto que sigamos comentando estos temas a través de las redes sociales. Agradezco esta llamada anónima que dice: antes mentía por convivir y por caerle bien a la gente. Ahora pasa todo lo contrario. ¿Qué es lo que me está pasando? Héctor Castillo dice, no hay mentiras ni pequeñas ni grandes, porque todas al final de cuentas son mentiras. Aurea Pérez dice, las mentiras se mencionan hasta en la Biblia. Yo soy cristiana y también miento. Y esto me recuerda que el primer gran engaño o la gran mentira es cuando Eva le dice a Dios y le dice, perdóname, pero es que a mí me engañó la serpiente diciéndome que comiera de la manzana. Entonces, ahí desde esas épocas está Eva justificándose ahí a través de un engaño y a través de una mentira. Pero bueno, tenemos más testimonios aquí en vivo y estamos con José Luis, ¿verdad? José Luis, bienvenido, gracias. Gracias, buen día. Bueno, mi testimonio es respecto al tema que está tocando, muy interesante, de la mentira, es que hace 3 años yo me separo de la mamá de mi hija. Mi hija tenía 2 meses de nacida y yo siempre estuve con ella para hacerme responsable, ¿no? A pesar de que estamos separados. Y aquí viene la mentira en cuestión de que la niña requiere una operación urgente a sus 2 meses y me busca y me comenta, mira, tu hija necesita una operación. Obviamente pues se necesitaban sus papeles para el hospital, lo que es el acta de nacimiento principalmente, y dije, bueno, no la hemos registrado. Y efectivamente ella y sus papás me dicen, no, mira, no hay problema, hay que ver lo de la operación y hay que pues registrar a la niña como se debe, con su apellido paterno y materno. Así me la manejaron. Se consigue lo de la operación, yo empiezo a ver que ella, para hacer el trámite, lleva los papeles, ahí ya no me pide que la acompañe, y empiezo a tener ahí un presentimiento, y pues resulta que ya, que sí la había registrado como madre soltera, ¿no? Entonces, me manejaron con esa mentira. ¿Estando casada contigo? Estamos o en unión libre. En unión libre. Y ella la registró como madre soltera. Y ya entonces me hicieron creer que ella y la familia. De que ¿Cómo no te estaba hizo registrado. sentir esa mentira? Pues muy mal, y de ahí no nada más fue esa, sino vinieron otras. Ya en la actualidad sigue el problema, porque yo he estado insistiendo también legalmente de reconocer a mi hija. Y ella sí me conoce, mi hija, pero no sabe que soy su papá. O sea, su papá es su abuelo, así se lo hicieron creer, y en las veces que la he visto, ya ahorita ya tiene 3 años, la mamá le dice, mira, me presenta como si fuera su compañero de trabajo. No me digas. Así es, entonces le ha mentido de muchas maneras, y eso también la familia
ha influido mucho, ¿no? Principalmente la mamá. Entonces ha sido mentira tras mentira en este juicio legal que estamos llevando. También ante la autoridad pues ha dicho una serie de mentiras y yo con pruebas le he comprobado, ¿no? Todas esas mentiras y por eso también no quiere acercarse tanto a mí por temor a la estabilidad emocional de la niña que se entere de la verdad, ¿no? Esa es su justificación de ella. Pues qué terrible, José Luis. Y con respecto Eso sí es a la una mentira, mentira. ¿tú cómo te sientes? O sea, tú eres mentiroso, tú dices mentiras. ¿Cuál es tu postura con respecto a las mentiras? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sobre todo en la adolescencia y cuando es uno niño, pues miente por lo que han comentado en este programa, en cuestión de a lo mejor el regaño, ¿no? Del padre o de la madre, que a uno no lo dejan salir y bueno, se va con los amigos y se tarda 2-3 horas ya en la noche. Y llego y pues me regañan, papá, ¿dónde andabas? Y le dije, no, pues fui a comprar a la tienda, ¿no? 1 litro de leche. Obviamente sí pasé a comprar a la tienda para justificar esa mentira, ¿no? Claro. Pero la realidad fue que ir con los amigos. Pero las mentiras para ti son justificables, dañan. Yo creo que dañan. En general sí dañan. Marisa, Rebeca, una cosa importantísima. Él dice, para no comprometer la salud emocional de la niña. La salud emocional de la niña está comprometida desde el punto 1 de la mentira en el que el señor padre está siendo absolutamente borrado de su existencia. Así es. Entonces, a mí me parece importantísimo que, por supuesto que se haga presente, si hay que hacer pruebas de DNA, lo que sea, la presencia, este señor es tu papá. Yo no tengo ninguna autoridad moral para decidirlo de otra manera en ese contexto sin haberlo involucrado. Claro. Pero esta historia de que es mi hermana la niña, o sea, es verdaderamente un absurdo desde cualquier ángulo. Sí, Pero, terrible. ¿puedo Además, preguntarle al papá sí. algo? ¿Tú te has ocupado de la niña económicamente? Pues ella es cuando necesita, vamos, el dinero, entonces cuando me habla y me dice, no, pues vamos, tu hija necesita esto. Yo nunca me negué desde un principio, pero ella al ver este tipo ya de mentiras que desde la primera ya fue creciendo cada vez más y ya no sabe cómo poder justificar o decir la verdad, entonces se hace la enojada, me dice, vete, no necesito de ti, yo tengo mi dinero, no me des nada y adiós, ¿no? Así estamos bien, mi hija y yo. Entonces ha sido una pelea constante, inclusive como se mete toda la familia, voy y creo que tengo que hablar con todos y si están de acuerdo, y al último ya con la mamá de mi hija para ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces ha sido muy difícil esta situación. Fíjate, él habla de toda la familia está involucrada. ¿Hay mentiras familiares y hay mentiras que van de generación en generación? Por supuesto, ¿Sí? por supuesto. Sí, muchas veces lo aprendes en casa, ¿no? Como decían hace rato, yo creo que los hijos o los niños, si tú ves cómo es un niño, generalmente es como es el papá. Y a veces los papás se pueden quejar del niño, pero la verdad es que los niños hacen lo que ven en su casa, que escuchaba que hace rato decían, desde que la mamá le dice, diles que no estoy, ¿no? En una llamada telefónica, desde ahí aprendes el cómo mentir. Yo quisiera decir que a la gente que miente, porque sé que es una enfermedad y que se empieza a volver una mentira y para salir de esa pones otra y de pronto ya no encuentras hacia dónde ir, que muchas veces es mejor mostrarse vulnerable. O sea, de verdad, al principio puede doler el decir o aceptar la realidad tal cual y como es, pero después se van a sentir mucho más liberados, se van a sentir mucho más libres, mucho más felices y van a encontrar algo de ustedes mismos que quizá no conocían, porque ahí está nuestra esencia y cuando nos vamos llenando de mentiras, la vamos como tapando. Y el poder decir la verdad y verla y mostrarse vulnerables y aceptar lo que nos duele, lo que nos da miedo, nos acerca más a quienes somos nosotros. Así es. ¿Por qué incluyeron un personaje como el tuyo, mitómano y cleptómano, en la serie? ¿Porque se da mucho? ¿Cuál fue la razón? Sí, yo supongo que, bueno, los 5 personajes que están tenemos diferentes realidades y la de María habla de este en específico porque es algo muy común. Y aunque sea ella la que representa esto de la mentira, puedes ver que todos mienten de diferente manera porque todos tenemos deseo de ser aceptados, deseo de ser reconocidos y de encajar.
Así es, fíjate que me estaba acordando con respecto a lo que decía Rebeca hace un rato, que hasta campañas publicitarias de una tienda muy grandota que está por ahí, basa su mercadotecnia en eso, precisamente, en la mentira, ¿no? Dice, si te digo que no me pasa nada, no me creas nada, ¿no? Y juega un poco con toda esta cuestión de la mentira. Y bueno, de hecho, la mercadotecnia y la publicidad se basa en eso, ¿no? En puras, no sé si mentiras o engaños, para hacer que la gente consuma lo que... Persuasión. Exactamente, esa es la palabra. Y aquí diría yo de Yamayanti, qué linda. Mira que yo soy terapeuta gestal y soy humanista. Entonces, qué importancia, ya lo dijo Nietzsche, pero qué importancia es que tú actúes un personaje y te metas en la psicología. Yo creo que lo que has hablado en relación a la mentira ha sido desde tu humanidad. Porque nos has hablado del vacío existencial que se siente cuando una persona basa su vida en la mentira. Llega un momento en que va a estar solo y en ese momento se devela su espejo como Dorian Gray y ves tu verdadera figura. A veces la mentira es un toque, la verdad, cuando mientes tanto es un toque de muerte. Que además es algo muy curioso en el caso de María, porque miente con respecto a su vida, pero si ven la terapia, le dice las verdades a todos. O sea, no tiene filtro. Sí. Le dice a cada uno de ellos lo que ve, lo que ni siquiera el terapeuta les dice, porque es demasiado duro, la verdad. Ella se los dice. O sea, puede decir la verdad para todos, menos para ella. Y nos pasa a los seres humanos. Que podemos ver los defectos de todos, pero vernos a nosotros y poder descubrir lo que tenemos que transformar es mucho más duro. Así es. Ahora, el que miente no siempre esconde algo vulnerable, también puede esconder algo terrible. Ajá. O sea, no nada más son los vulnerables los que mienten. Hay gente que es terrible y que miente. Puede ser un asesino, puede ser una gente perversa, terriblemente cruel que también miente. O sea, hay un cuento de que van la paradoja y la verdad. Y la paradoja va, pero feliz, moviéndose. Y la verdad toda así. Dice, ¿pero por qué? Si todos los filósofos hablan de ti, los psicólogos, deberías sacar el pecho, ponerte... No, dice, a mí nadie me quiere. A la gente le gusta el lenguaje doble, como tú, paradoja, que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Entonces la gente es feliz cuando no se lo dices. Así es. Por eso estoy excluida. Así es, así es. Y bueno, aquí estamos también con María Elena, ¿verdad? María Elena, gracias por estar con nosotros. Y cuéntame tu historia. Bueno, cuando yo tenía 13 años murió mi mamá. Es algo que todavía me... pues mi mamá se va al hospital y mi papá nunca nos dice que el doctor le había comentado que ella ya no iba a regresar a la casa. Y cuando no nos permitían verla, y le preguntábamos, mi mamá, ¿cómo está? Bien, bien, les manda saludos. Como a los 10 días muere mi mamá y mi papá nunca me dice a mí. Me deja ir a la escuela, van por mí, pero no va mi papá, va una tía mía. Sí. Nadie dice nada. La llevan a una funeraria y yo a mi papá nunca lo veo. Y fuimos a la funeraria, fuimos al panteón, pero ese no hablar, ese nunca decirnos mi papá que mi mamá estaba tan mal que no iba a regresar, a mí todavía me llevó a una depresión muy fuerte. Claro. Que es algo que todavía me duele. Y me llevó a situaciones de salud muy delicadas hasta ahorita. Porque te sentiste engañada y traicionada, porque no te permitieron despedirte. No me permitieron despedirme de ella. Sí. Y de verdad yo en este momento, o sea, se me ha provocado enfermedades, hipotiroidismo, hipertensión y por último diabetes. Porque cómo va cargando uno a lo largo de la vida, cómo va cargando uno con todas aquellas cosas que quedan inconclusas. Sí. De ahí que también haya este tipo de mentiras que son tan devastadoras. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a seguir platicando ahorita contigo, pero vamos primero a esta pausa y regresamos con más. No se vaya, estamos hablando sobre las mentiras. Llámenos a nuestros números telefónicos. Definir el concepto de felicidad sin duda alguna es una tarea muy ardua. Por años obviamente se ha tratado de definir, pero para muchos es una meta a alcanzar.
Pero ¿qué significa para ti felicidad? ¿Qué significa para los demás? Sin duda todos estamos, o bueno, tal vez no todos y todas, estamos en busca de ella, pero la mayoría sí. Y de eso vamos a hablar el próximo miércoles, aquí a las 9:30 de la mañana. La felicidad es una decisión. ¿Quieres venir al programa? Entonces llámanos al 5341-1193 y 5341-4687 y aparta felizmente desde este momento tu lugar aquí en el estudio. Vamos a ver un sondeo de opinión. Uno siempre se justifica con eso, ¿no? Es una mentira piadosa para no lastimarte, para no... Lo hice por tu bien, porque no quería que te mortificaras por esto, por aquello, ¿no? Como que a final de cuentas son mentiras, ¿no? O sea, por X razones son mentiras, a final de cuentas. Pues no están justificadas. Tanto en cualquier ser humano no están justificadas porque, pues como le digo, para no ofender, pues tiene uno que decir las verdades mejor. Digo, hay mentiras que le llaman blancas, que luego es por hacerle el bien a la persona, no sé, al anciano, al abuelito, a la abuelita. No sé, se le ocultan cosas para que no se preocupe más y dañe su estado físico, tal vez, no sé. Yo creo que sí es necesaria la mentira en algunos casos. Si mentiras piadosas, blancas, lo que sea, siguen siendo mentiras. Bueno, pues ahí tiene usted todas estas opiniones y bueno, nos siguen llegando muchas llamadas con opiniones encontradas, unos a favor, otros en contra. Hay quien dice que no se justifica para nada una mentira, hay quien dice que nos guste o no es la forma en la que todos podemos pues dar la cara al mundo. En fin, hay un sinnúmero de llamadas, a todas les estamos haciendo caso, aunque no todas las leamos al aire. Así que síganos llamando, síganos comentando con respecto a este interesante tema. Y estamos platicando aquí con María Elena y ella nos decía que no pudo despedirse de su mamá porque su papá omitió el decirles que su mamá estaba verdaderamente grave y que no iba a regresar a su casa. Y yo te quería decir algo, compartirte algo de manera personal, que desde luego no quita la sensación del engaño y de la mentira, pero que sí puede ayudarte a tu corazoncito. Y es que a mí me pasó algo similar y yo me lo reproché durante años. Y sin embargo, con el tiempo aprendí que el último momento no es el último momento en el que uno puede despedirse. Realmente uno da el amor en vida y uno está todo el tiempo con la gente que ama. Y la vida a veces es impredecible. Hay gente que sale de su casa y no regresa porque se mata en un accidente, porque le sucede alguna cosa y tampoco tienes tiempo de despedirte. Yo digo que la vida es un eterno despedirse de la gente que amamos. Por eso es que es importante todos los días de la vida decirle a los que amamos que los amamos, hacérselos sentir, porque a veces en ese último minuto uno no tiene la posibilidad. Esto que te digo no quita para nada el hecho de que te mintieron, pero te quiero decir que no te sientas mal, porque de todas maneras uno como madre sabe que si no tienes tiempo de despedirte de tus hijos, sabes que tus hijos te amaron o quiénes fueron tus hijos para ti, ¿no? Sí, Marisa, no sé si te sirva un poquito eso. Sí, una sola cosa, ¿confrontaste al padre? ¿Le dijiste, después te enojaste con él? Sí, después de muchos años, hará como 10 años que yo le pregunté por qué nunca nos había dicho nada, y él me contestó que era que no quería que nos sintiéramos mal. O sea, él nos estaba protegiendo, ¿no? Era como lo que yo decía el otro día, hace ratito, del ejemplo del señor que no le quiso decir a sus hijas que su madre había muerto, ¿no? Lo hacen por protección, pero es una protección malentendida. Permíteme un segundito, está aquí Florencia que me pide el micrófono para aclarar un poquito acerca de su caso, ¿verdad, Florencia? Sí, yo les decía acerca de por qué el engaño y la mentira llevó hasta la tumba a mi hijo. Y escuchando a la doctora Chaires, que muy sensiblemente me escuchó y creo que se da cuenta de lo que sucede, como este caso de mi hijo es de alta complejidad, pues yo no puedo pretender explicárselos en un programa, ¿no? Claro. Sin embargo, ya estas personas que manipularon a mi hijo, al final lo convencieron de dejar la medicina ortodoxa y de optar por un tratamiento alternativo, ¿verdad?, que le costó mucho dinero a él y a su papá, y que además los compañeros de trabajo de mi hijo cooperaron para que se hiciera este tratamiento a raíz de una serie de engaños de las personas que manipularon a mi hijo. Y esto fue lo que llevó a mi hijo a la tumba, ¿no? Ya. Esta mentira. Aparte de eso, mi hijo estaba en otra ciudad. A mí me dijeron que mi hijo no estaba grave. Por lo tanto, yo no tuve la oportunidad, igual que la señora, de ayudar a morir a mi hijo.
fuimos, tanto mi hijo como yo, víctimas de una serie de mentiras, ¿no? Como es un caso complejo y probablemente desde su punto de vista psiquiátrico, la doctora Patricia, no me acuerdo su apellido, piense que fue una coincidencia, es probable, ¿no? Es probable. Sin embargo, como el tema del programa es la mentira, sí, repito, fuimos víctimas de una serie de mentiras. Yo no vi morir a mi hijo y mi hijo no tuvo la oportunidad de estar con su madre al final de su vida. Qué duro, sí. Florencia. ¿Cómo estás elaborando o cómo elaboraste tu duelo? Bueno, yo estoy en terapia, por supuesto. Mi vida académica, y bueno, quise aclarar esto porque yo no quiero quedar en este programa como una loca más que viene a exponer su pena, ¿no? No, para nada. No quiero que eso tenga consecuencias en mi vida académica, pero sí quiero que las personas sepan que las mentiras pueden tener, como dice la doctora Chaires, consecuencias fatales. Sí, claro. ¿no? Fatales no nada más de muerte física, de muerte espiritual, de muerte de las relaciones. Es decir, la incongruencia, me parece maravillosa la intervención de la doctora Chaires, la incongruencia entre la acción y la palabra nos puede llevar a consecuencias fatales. Así es, Florencia. Como individuos y como sociedades. Muchas gracias, no, Marisa. al contrario, y creo que nos queda clarísimo esto, y bueno, ahí ya podemos ver clarísimamente cómo está la situación de la mentira y del engaño, que lleva al final de cuentas a tomar malas decisiones con respecto a la salud de tu hijo, ¿verdad? Rosa María. Sí, decirles a las dos, bueno, y a todo mundo, que la psicoterapia gestal maneja el trabajo de duelos, y creo que en una sesión, y no es mentira, pueden terminar de despedirse de sus familiares y cerrar este asunto que está inconcluso y poder iniciar así una nueva vida. Entonces, cordialmente invitada. Ok, pues muchísimas gracias. Y bueno, ya que estamos hablando de todo esto y se nos empieza a terminar el tiempo del programa, a mí sí me gustaría saber, perdón, pero traigo todos los aparatos aquí metidos, me los estoy deteniendo. Me gustaría saber, ¿se puede dejar de mentir? ¿Se puede dejar de mentir? Es una situación que cambia, uno la cambia solito, se hereda. Había una pregunta por aquí que me decían que si las mentiras, la mitomanía se hereda. ¿Se hereda? No. Que yo sepa, no. No es una cosa ni genética ni nada. No. A lo mejor se puede imitar si se ve en la casa, ¿no? Pero fíjate que aquí lo que sí no deberíamos como descalificar es que yo siento, yo me doy cuenta, yo entiendo que lo que está pasando del otro lado no es cierto. Y estoy hablando de un niño. Sí. Cuando hay estas inconsistencias entre que yo le pregunto a mi madre, ¿estás triste? Y la otra con una cara de Margarita Gautier en el último acto me dice no. Eso, el niño registra la emoción y ¿qué le pone a lo que está viendo? Lo estoy percibiendo mal, ¿no? Yo estoy equivocando esta emoción porque mi mamá dice que no le pasa nada. Sí. Esto es muy importante para enfrentar la realidad. O sea, ¿cómo voy a manejar la realidad si yo no creo en lo que yo siento? Si yo no estoy siendo como ayudado o afinado a que lo que yo percibo, a que lo que yo escucho, a que lo que yo veo es real, es cierto, es veraz, con todas las distorsiones emocionales y coloraciones diferentes, que no entre directo, como si fuera una imagen, ¿no? A mi emoción. Pero esto es muy importante, porque esto sí centra la estructura, digamos, desde el punto de vista de seguridad, de autoestima, de capacidades, de respeto a mi persona, en que lo que yo siento y lo que yo percibo es. La congruencia, al final de cuentas es congruencia, ¿no? Y yo creo, la pregunta que acabas de hacer, que esto lo digo ya yo como Damayanti, no el personaje, que sí, claro que se puede cambiar, es un acto de responsabilidad y más cuando ya somos adultos, es una decisión. A mí me pasaba, por ejemplo, en esta ciudad que a todos nos pasa, llegué tarde porque es que había muchísimo tráfico y no es cierto. Hay que asumir la responsabilidad. Se me hizo tarde, perdón. Podemos pedir perdón. Te pido una disculpa. Llegué, o sea, es asumir. Creo que mentimos por no asumir responsabilidades, ¿sabes? Y creo que es importante asumirlas y eso, y decir, me equivoqué.
pasó esto. Me quedé dormido. Exacto, estamos platicando un tema y desconozco el tema y en vez de fingir de, ay, sí, sí, claro. No, pues yo no sé de qué están hablando, o sea, igual soy ignorante, pero soy sincero. Y es eso, creo que asumir tu responsabilidad de lo que hiciste, de lo que no hiciste, de lo que sabes, de lo que no sabes. ¿Omitir es mentir? Para ti, no decir algo es como, equivale a mentir. Yo siento que no, si fueran una plática y tú desconoces el tema, o sea, a lo mejor no es necesario que digas, yo no sé, simplemente no opinas porque no lo sabes. Si te preguntan, sí puedes decir, yo desconozco, no lo sé. Pero lo que ella dice es saber algo que no dices. Saber algo que no dices. Si te lo preguntan, yo diría que si te lo preguntan y no lo dices, si la estás persona- mintiendo. perdón. O voy a presentarles A ver, otro panorama. A ver, María García dice que a ella la adoptaron y a los 33 años se enteró que era adoptada. 11 años le preguntó a toda su familia, díganme la verdad. Dice que hasta la fecha todavía no se lo pueden decir. Lo porque sabe que se sabía. van por recovecos si no le dicen la Bueno. verdad. Ahí yo me pregunto, si algún familiar ha omitido el comentarle cuando ella está preguntando, ¿es mentir? Pues sí. Sí. Sí, es lo que te digo. Si yo te pregunto a cómo está el dólar, porque voy a comprar dólares y tú omites. Que va a subir mañana. Que va a subir mañana y lo sabes. Hay dolo, ¿no? Si hay Ok, dolo. Hay dolo, hay voluntad, hay conciencia. Yo diría que es cuestión de conciencia. A veces la conciencia está disminuida y pues contestas así a bote pronto, ¿no? Pues ya. Pero volvemos a lo mismo, si tú tienes una verdad es una responsabilidad. Exacto. Y de pronto lo que platicábamos ahorita nosotras, que el no confrontar o el no decir una verdad incómoda a un hijo, como el hecho de tu mamá no va a regresar, a veces yo no sé si es por protección, quizá ellos crean que es por protección, pero tal vez a veces es egoísmo, porque es incómodo más para ellos Es que para cobardía. para la persona. Es miedo, está rodeado de muchas cosas. Y también hay Pero- maneras de pensar que nos han indoctrinado. Por ejemplo, hay gente que decía, este es como mi hijo, no le voy a decir que no es mi hijo, pero no estaba pensando que le hacía un daño a esa persona. Y no se lo Estabas decía. pensando en ti, Sí, no, estaba pensando inclusive que le hacía un bien a esa bien. persona. Yo creo que también tendríamos que analizar cada caso en su contexto. Desconocimiento, Sí puede ser ignorancia. también ideas preconcebidas que no se Ideas, discuten sí. ni que se reciben. Yo creo que este tema, yo venía lista para verlo desde otros puntos de vista también que me parecían apasionantes, porque hay otras formas de mentira. No hablamos mucho del engaño amoroso, de los triángulos, de las situaciones en donde también se miente, y yo sí insistía mucho porque, por ejemplo, Platón en la República hace una distinción, igual que Maquiavelo, de la mentira de los políticos, y a mí me parece que es un tema fundamental. Entonces yo sí estaba como con, por ejemplo, la República de Platón, él habla de esto, de cómo los políticos a veces mienten por no causar un mal mayor. Pero se me hace que es un tema que tiene muchos Pero, ángulos, porque Pati. nos localizamos en un aspecto muy personal y como muy de si nos autoengañamos, pero es un tema apasionante, ético, de enorme trascendencia y que tiene que ver con algo que está pasando. Últimamente somos muy indulgentes, ya no tenemos clases de civismo, yo veo que ahora La como que hay una formación laboral. laxitud en muchas cosas y eso también hace que no tengamos una serie de ideas éticas que antes eran importantes, se discutían. Este asunto de los valores es Los absolutamente valores. central. Entonces Yo es algo preguntaría- básico. Y un Preguntaría valor si- es no mentir, Por es eso. uno Sí. de los valores por excelencia. La honestidad, sí. Si te robas una cosa chiquita y te robas una grande, ¿la chiquita te la pasas? Es igual. Es Es lo igual. mismo, es lo Es lo mismo. mismo, porque estamos hablando de honestidad. Eres tan deshonesto al robarte un chicloso que al robarte un Mercedes-Benz. Y igual pasa además con es la una mentira. conducta que se repite y se absolutamente. repite, se hace hábito, los hábitos se hacen forma de ser y se convierten en valores. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y hay una cosa que yo creo que todas estaríamos de acuerdo, todas y todos estamos de acuerdo, en que de todas maneras las mentiras siempre salen a flote. Exacto. Siempre. Hay una frase que dice, uno puede engañar a cierta gente cierto tiempo. O sea, eso no dura. Siempre puedes engañarse a cierta gente cierto tiempo. Y después eso sale. Normalmente eso sale. Y entonces, bueno, vienen las consecuencias. Pero yo creo que es un tema de una enorme dimensión. Y a mí me parece importantísimo que seamos incapaces de ser veraces todo el tiempo, lo reconozco. Pero que eso debería ser una aspiración. Claro. Pero totalmente de acuerdo. Mira, por ejemplo, cuando alguien llega y te pregunta, a mí me parece importantísimo cómo educas
te pregunta, ma, ¿de veras soy bueno para la gimnasia? Si tú te atreves a decirle cuando es verdaderamente cuadripléjico, ¿no? No Sí. sabe dónde tiene la mano izquierda y dónde tiene el pie derecho. A que sí, mijito, que eres extraordinario. Mamá. De veras, es una mentira brutal. Le estás haciendo daño. Bueno, ¿no? entonces, si alguien pregunta, por favor, contesten si de verdad quieren oír la verdad. Exacto. O sea, Oye, tú me estás preguntando y quieres que yo de verdad te conteste lo que me A estás mí preguntando. una vez, hace muchos años, mi hija, estando en el supermercado, me preguntó rapidísimo, mamá, ¿me das a decir la verdad si te pregunto algo? Sí. Dime, ¿existe Santa Claus? Le dije, no. Se quedó así y después me reprochó, pero ¿por qué me lo dijiste? Porque tú me lo preguntaste y porque prefiero que Por sepas que supuesto. siempre te voy a decir la verdad a mantener esta mentira, ¿no? O sea, oigan, ya nos tenemos casi que despedir, Ok. entonces les voy a pedir que digan algo para terminar, alguna idea con respecto a la mentira, su opinión final, digamos, con respecto a la mentira y agradecerles mucho su presencia a todas. Bueno, Pati. yo simplemente insistir en que no todas las mentiras son iguales, que hay diferentes tipos de mentira, que ninguna es loable, que debería de ser una aspiración ir hacia la verdad, que sé que tiene mucha dificultad, pero que bueno, es una buena cosa que podemos Una buena intentar. práctica. Sí. Ok, Bueno, Rebeca. la frase contundente de la verdad os hará libres. ¿no? Bonita. A mí eso me parece fantástico y este país es un país muy comprometido porque es un país lleno de mentiras, de Así simulación en todos los niveles. Así es. Damayana. Yo muy cercano, igual que siempre la verdad nos va a liberar y nos va a acercar más a lo que realmente somos y que cuiden mucho en su presente lo que hacen para que después no tengan que mentir. Así es. Rosa María, segundo. Sí, la verdad es historia. Lo que ha sido no se puede borrar. Eso Eso. es verdad. Oscar, muchas gracias. Gracias Muchas a todos. gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestros testimonios. Pueden escuchar y ver este programa después en las redes sociales y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.